A ver, si pensamos en la historia de la guerra, cada nueva era se define por un sonido, ¿no? El estruendo de un cañón, el rugido de un jet. Pero, ¿qué creen? En el campo de batalla de hoy se está gestando una revolución en el más absoluto silencio. Hoy vamos a analizar el nacimiento de una nueva clase de guerrero, la motocicleta eléctrica de combate, y las dos filosofías totalmente opuestas que definen su camino. Y todo esto, fíjense, empezó con un problema súper básico, casi tan viejo como la guerra misma: el ruido. Las fuerzas de operaciones especiales se dieron cuenta de que las motos de Cross les daban una agilidad increíble, pero el sonido de sus motores de combustión era como un grito en medio de la noche, una traición que alertaba al enemigo mucho antes de llegar. Este, este simple defecto fue lo que desató la búsqueda de algo completamente nuevo. El llamado fue, súper claro y al grano. El SOCOM necesitaba una motocicleta que pudieran lanzar desde helicópteros, que se moviera rapidísimo por terrenos casi imposibles, y lo más importante de todo, que lo hiciera sin que nadie la detectara. En pocas palabras, querían un fantasma sobre dos ruedas, un arma que el enemigo no pudiera huir hasta que ya fuera demasiado tarde. Y de esa necesidad que creen nació la primera hoja silenciosa, la Zero MMX. Y esta no era cualquier moto, ¿eh? Olvídense de los cambios de los combustibles líquidos, con un mantenimiento mínimo y un motor que en movimiento apenas hacía 55 decibeles. Para que se den una idea, es el mismo ruidito que hace un refrigerador. Esto simplemente cambió las reglas del juego. La era del sigilo motorizado había comenzado. Pero, como suele pasar con las nuevas tecnologías, no hubo un solo camino. De inmediato se dividió en dos escuelas de diseño radicalmente distintas, cada una con su propia filosofía de combate. Piénsenlo como dos clanes de guerreros ancestrales. Y aquí es donde se pone buena la cosa. Por un lado tenemos al Sentinel, el samurái disciplinado, construido para aguantar, para la resistencia. Y por el otro, al Oni, el demonio feroz, diseñado para un ataque relámpago, brutal, dos enfoques para un mismo campo de batalla. La filosofía Sentinel que vemos perfectamente en la 0FX se enfoca en la misión larga, en la misión extendida. Es una herramienta súper versátil para todo propósito, la verdad, desde un reconocimiento del largo alcance hasta viajes que combinan carretera y terracería. Su poder no es explosivo, sino constante, fiable. Está diseñada para aguantar, para patrullar y para llegar hasta el final, pase lo que pase. Y en la otra esquina, tenemos la escuela Oni. Motos como la EWAT son pura furia concentrada. Son increíblemente ligeras y tienen una relación potencia-peso que es una auténtica locura. Estas no están hechas para patrullar, para nada. Están hechas para atacar, para moverse por el terreno más complicado con una agilidad que de verdad desafía la física, desatando una potencia salvaje y abrumadora. Pero, esperen, porque fuera de estos dos clanes existe algo más. Una leyenda, un verdadero kaiju. La Stark Park, con su precio de $15,000 y un poder descomunal, simplemente no encaja en ninguna de las dos escuelas. Es como una fuerza de la naturaleza, una categoría aparte, demasiado monstruosa para ser clasificada con las demás. Ahora sí, pasemos a revisar los pergaminos, por así decirlo. Vamos a ver los datos duros, los números, los atributos que definen la fuerza de estos guerreros silenciosos y a ver cómo se comparan entre sí. Miren nada más la potencia bruta. La escuela Sentinel, con la MMX a la cabeza, llega a los 54 caballos de fuerza, una potencia sostenida impresionante. Pero, ojo, miren a la IWAT, una de las líderes Oni, con 40 caballos. Es una potencia explosiva, pero en un chasis mucho, mucho más ligero. ¿Y eso en qué se traduce? En una aceleración demencial. La capacidad de la batería, piensen en esto como la estamina del guerrero, su aguante, y aquí la diferencia entre las escuelas es fundamental. La 0FX, la Sentinel, tiene una reserva enorme de 7.2 kWh. Es casi el doble que sus rivales Oni. Mientras el Oni está diseñado para saltos rápidos y brutales, el Sentinel está construido para la campaña larga, para patrullar horas y horas y cubrir distancias mucho mayores. Es que, viéndolo así en la gráfica, la diferencia es brutal, ¿no? La reserva de energía del Sentinel simplemente hace ver chiquita a la del Oni, y eso define su rol en el campo de batalla. Y aquí vemos el resultado práctico de esa estamina. La 0FX te promete hasta 102 millas, claro, en condiciones ideales. Ahora, comparen eso con la autonomía real, probada en una pista exigente, de la mejor ENI, la Arctic Leopard, 35 millas. La diferencia es clarísima. Una es para el maratón, la otra es para el sprint. Bueno, ya basta de números. Hablemos de cómo se sienten estas máquinas en el campo de batalla real, porque ahí el peso se convierte en un factor táctico importantísimo.
154 libras, o sea, menos de 70 kilos. Es poquísimo. Este es el peso de una moto de la clase Oni como la EWAD. Es tan ligera que prácticamente la puedes levantar y maniobrar con una facilidad increíble, lo que le da una agilidad casi sobrenatural en terrenos complicados. Y ahora el contraste inmediato, ¡pum!, la Sentinel MMX, con 275 libras, que son como 125 kilogramos. Pero ojo, este peso no es una debilidad, para nada. Es un ancla. Le da estabilidad a alta velocidad, la capacidad de cargar equipo pesado y una sensación de solidez, de estar bien plantada en el terreno. Al final, el peso te dice cómo pelean. El Oni es un asesino ágil, perfecto para incursiones sorpresa en terrenos complejos, donde tienes que entrar y salir rápido. El Sentinel, en cambio, es un caballero firme, ideal para patrullas de largo alcance y misiones que requieren llevar equipo. Cada uno tiene su lugar, su momento y su propósito. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor humano. Una moto más ligera de la escuela Oni puede ser la herramienta perfecta para un piloto de menor tamaño, permitiéndole dominar la máquina como si fuera una extensión de su cuerpo. Mientras tanto, un piloto más grande quizá prefiera la estabilidad y la presencia de una moto Sentinel en terrenos abiertos. Muchas veces la elección del arma depende del guerrero que la va a usar. Ok, con todo esto sobre la mesa, llegamos a la síntesis final. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? ¿Cómo se elige la herramienta correcta para el trabajo correcto? A esto le llamamos el arte de la misión. La pregunta que todo estratega debe hacerse es, ¿qué exige esta misión en específico? Aquí no se trata de qué moto es mejor en abstracto, sino de cuál es la adecuada para el trabajo. ¿Necesitamos velocidad y sorpresa o resistencia y capacidad de carga? Y es bastante claro, la verdad. Para patrullas de reconocimiento o viajes largos que combinan carretera y tierra, el Sentinel es la elección lógica. Pero para senderos de enduro súper técnicos o asaltos urbanos en callejones, donde la agilidad lo es todo, el Oni es el arma que quieres. Y más allá del rendimiento puro, hay diferencias prácticas que lo cambian todo. Por ejemplo, que la Zero FX de la escuela Sentinel sea legal para circular en la calle. Esa es una ventaja táctica gigantesca. Significa que te puedes mover por carreteras públicas para llegar a una zona de infiltración sin levantar sospechas. Además, su capacidad de carga y que puedas cambiarle las baterías en caliente son ventajas logísticas enormes. Así que al final de cuentas, no hay un único vencedor. Lo que tenemos son dos filosofías, el maestro disciplinado y el monstruo indomable, y cada uno es supremo en su propio dominio. Y conforme esta tecnología evolucione, esa línea entre ambos se va a volver cada vez más borrosa. Lo único que sí es seguro es que la era del combate silencioso apenas está comenzando.